Tomé el dinero de mi hijo Enrique para criar al hijo de mi hija Alicia. Sí, lo digo así, sin rodeos, aunque todavía me arde la conciencia cada vez que lo pienso. Durante 10 largos años, Enrique me enviaba dólares desde Estados Unidos con la ilusión de que yo estaba levantando su casita. Y mientras tanto yo iba y me paraba frente a construcciones ajenas, con las paredes apenas levantadas, los bloques aún frescos, y me tomaba fotos sonriendo como si fueran nuestras. Se las mandaba a él, mi propio hijo, para convencerlo de que su sacrificio estaba rindiendo frutos. Pero no era así. La verdad es que ese dinero se me iba en alimentar, vestir y sostener a Alicia, mi hija menor, y a su niño. Un nieto que yo no pedí, pero que terminé criando como si fuera mío porque su padre desapareció sin dejar rastro. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Me decía a mí misma que era por el bien de mi familia, que Enrique, allá tan lejos, aguantaría. Que él, siendo hombre, sabría salir adelante, mientras mi hija necesitaba mi ayuda inmediata. Pero para que entiendas mejor, déjame darte un poco de contexto. Me llamo Ana, tengo 52 años y soy madre de 2 hijos. Enrique, el mayor, que ahora tiene 32 años, y Alicia, la menor, que apenas cumplió 23. Mi vida, como la de muchas mujeres, se fue en criar, en trabajar en lo que podía y en sostener lo que yo siempre consideré mi mayor responsabilidad: mi familia. Enrique fue siempre un muchacho fuerte, trabajador, obediente. Desde pequeño hablaba de irse, de buscar algo mejor, porque aquí, en nuestro país, las oportunidades son pocas y la vida es dura. Cuando cumplió 22, tomó la decisión. Se fue a Estados Unidos. Me acuerdo de la noche en que me lo dijo, con la maleta a medio llenar, y los ojos brillosos entre miedo y emoción. Los primeros meses fueron difíciles para él. Yo lo escuchaba en las llamadas, la voz cansada, a veces cortando las frases para que no se le quebrara la garganta. Me decía: «Mamá, estoy trabajando de sol a sol, a veces en 2 lugares. No salgo casi nunca, pero vale la pena. Quiero que cuando regrese tenga mi casa. Quiero que tú me ayudes a construirla. Yo confío en ti». Esas palabras me llenaban de orgullo. ¿Qué madre no se siente orgullosa de un hijo que piensa así? Yo repetía a todos que mi Enrique era responsable, que estaba luchando en un país extraño para levantar algo aquí, con nosotros. Cada vez que llegaba un giro de dinero, yo sentía que estaba cumpliendo un papel sagrado: administrarlo, cuidarlo, usarlo para algo importante. Me convencí de que yo era buena madre, de que estaba protegiendo lo que él me había confiado. Pero la realidad era otra. La realidad era que en esos mismos años, Alicia, mi hija menor, se convirtió en madre siendo apenas una adolescente. A los 17 años quedó embarazada de un hombre que prometió cielo y tierra, pero que desapareció apenas se enteró de la noticia. Yo vi a mi hija llorar, desesperada, con el vientre creciendo y sin nadie que respondiera por ella. Y entonces tomé una decisión que cambió todo. En vez de destinar el dinero de Enrique a la construcción de su casa, empecé a usarlo para sostener a Alicia y a su hijo. Sé lo que estarán pensando, que fui injusta, que traicioné la confianza de mi propio hijo. Y lo admito, lo hice. Pero en ese momento, en mi cabeza sonaba diferente. Yo pensaba: mi hijo es fuerte, está allá, está trabajando, él puede esperar. Pero mi hija, mi niña, necesita a su madre ahora. ¿Cómo voy a dejarla sola con un niño recién nacido, sin comida, sin pañales, sin ropa? Yo me repetía una y otra vez que lo hacía por necesidad, que lo hacía por amor. Me engañaba diciéndome que algún día encontraría la manera de reponerle el dinero a Enrique, de explicarle sin que me odiara. Los años pasaban y Enrique no dejaba de mandar. Al contrario, cada vez enviaba más, sacrificándose, privándose de cosas que quizá nunca me contó. Me decía que estaba cansado, que a veces dormía pocas horas,
que apenas tenía vida social. Yo lo escuchaba, y aunque me dolía, seguía ocultándole la verdad. Para que no sospechara, comencé a visitar construcciones en el barrio. Pedía permiso para entrar, me tomaba fotos junto a las paredes sin pintar o en los pasillos llenos de polvo. Luego se las enviaba con mensajes como: «Mira, hijo, ya van levantando tu casa. Pronto tendrás donde vivir». Cada vez que apretaba el botón de enviar, sentía un nudo en el estómago. Pero luego miraba a Alicia con su hijo en brazos, y el nudo se deshacía. Ella era mi niña, la que se quedó conmigo, la que necesitaba apoyo. Me convencía de que estaba bien, de que Enrique algún día lo entendería. Al final de cuentas, yo pensaba que él quizá nunca volvería, que se quedaría allá, que se olvidaría de nosotros. Y entonces, ¿qué más daba? Lo importante era mantener la familia que sí tenía conmigo. Hoy, cuando lo cuento, me doy cuenta de lo egoísta que sonaba. En ese tiempo, yo no lo veía así. Yo creía que estaba siendo buena madre. Sí, buena madre, porque estaba cuidando lo que estaba frente a mí. Enrique estaba lejos, podía resistir, pero Alicia y su hijo estaban aquí, necesitaban pan en la mesa todos los días. Yo prefería a mi hija, y en el fondo, aunque me cueste admitirlo, siempre la prefería a ella. Recuerdo perfectamente el día en que Enrique me llamó para darme la noticia. Yo estaba en la cocina, sirviendo la comida de mi nieto, cuando escuché su voz emocionada al otro lado del teléfono. «Mamá, ya tengo todo listo. Voy a volver». Me lo dijo con esa energía que no le escuchaba desde hacía años. Me quedé helada. El tenedor me cayó de las manos y no supe qué responder en ese instante. 10 años. 10 años de mentiras, de fotos falsas, de promesas que nunca existieron. 10 años en los que yo le repetía que su casa ya casi estaba terminada, que faltaban unos detalles, que pronto podría mudarse. Y ahora él regresaba, con la ilusión de ver con sus propios ojos lo que había estado esperando tanto tiempo. La primera emoción que me invadió fue miedo. Un miedo que me revolvía el estómago y me cortaba la respiración. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a explicarle que todo lo que él había construido con sacrificio en otro país, yo lo había destruido con mis decisiones aquí? Esa noche no pude dormir. Caminaba por la sala de un lado a otro, imaginando su cara, sus preguntas, su decepción. Pensaba en inventar otra mentira, en pedir prestado, en cualquier cosa que me diera tiempo, pero la verdad estaba a punto de alcanzarme y yo lo sabía. Cuando Enrique llegó al aeropuerto, yo lo vi con lágrimas en los ojos. Venía cansado, con algunas arrugas nuevas en la frente, pero con una sonrisa tan grande que me dolió. Se acercó, me abrazó con fuerza y me dijo: «Mamá, lo logramos. Por fin voy a tener mi casa. Ya no voy a andar de aquí para allá. Voy a tener un lugar mío». Yo asentí fingiendo alegría, mientras mi corazón se hacía pedazos. Cada palabra que él decía era como un cuchillo recordándome la traición. Quise hablar, quise confesarle en ese momento, pero me dio miedo. No tuve el valor. A los pocos días, Enrique me pidió que lo llevara a ver la casa. Yo traté de evadirlo, inventando excusas, diciendo que todavía faltaban detalles, que había que esperar a que el maestro de obra terminara algunas cosas. Pero Enrique insistió, con esa seguridad de quien ha trabajado como un condenado para levantar algo suyo. Al final, tuve que enfrentarme a lo inevitable. Caminamos por las calles del barrio, y yo sabía que se daría cuenta de que no había nada. Sus ojos buscaban esa casa que nunca existió. Finalmente se detuvo y me miró con el ceño fruncido. «¿Dónde está mamá?», preguntó, con la voz temblando. No pude responder. El silencio me delató. Él comenzó a mirar a su alrededor, a darse cuenta de que no había ni un solo ladrillo que le perteneciera. Y entonces me gritó: «¡Eres una mentirosa!
Una ladrona. ¿Qué hiciste con mi dinero? Me maté trabajando todos estos años, confié en ti y me engañaste. Sus palabras fueron como bofetadas que me dejaban sin aire. Yo intentaba hablar, justificarme, pero la rabia en su voz no me dejaba espacio. 10 años, mamá. 10 años de mi vida que no voy a recuperar. ¿Sabes cuánto me privé? ¿Cuánto sufrí? Todo lo que dejé por confiar en ti. Yo lloraba, pero no de arrepentimiento, sino de miedo. En ese momento no pensé en su dolor, en su sacrificio, en lo que realmente había hecho por nosotros. No. Lo único que pensé fue en Alicia, en mi hija, en cómo necesitaba que la defendiera. Con la voz temblorosa le dije: «Hijo, entiende. Alicia estaba sola, la abandonaron con un niño pequeño. Yo no podía dejarla así. El dinero se fue en ella, en su hijo. Yo solo traté de ayudarla». Enrique me miró con una mezcla de furia y desilusión. ¿Y mi vida, mamá? ¿Y mis sueños? ¿No importaron? Yo no valía nada. Yo quería abrazarlo, convencerlo de que entendiera, de que su hermana lo necesitaba más que él. Pero esas palabras solo hicieron que me odiara más. Él gritaba que éramos unas ladronas, que yo lo había usado, que no tenía perdón. Y en el fondo sabía que tenía razón, pero no quería aceptarlo. Esa discusión se quedó grabada en mi mente como fuego. Él no dejó de repetir que confiaba en mí, que todo lo que hacía era por tener su casa, por volver y estar tranquilo, y yo se lo había arrebatado. Yo trataba de hablar de Alicia, de su hijo, de lo duro que fue todo, pero Enrique no quería escuchar nada. «Yo confié en ti, mamá», me gritó, con los ojos llenos de lágrimas. «Y tú me apuñalaste por la espalda». Ese día vi cómo la ilusión de mi hijo se desmoronaba frente a mí, y yo, en lugar de consolarlo, me aferré a mis justificaciones, como si todavía pudiera convencerlo de que había hecho lo correcto. Pero la verdad es que lo perdí en ese momento. Cuando Enrique se calmó un poco después de los gritos, lo vi quedarse en silencio, respirando fuerte, como si estuviera tratando de contener una tormenta por dentro. Caminaba de un lado a otro en la sala, con las manos en la cabeza, murmurando palabras que apenas entendía. Yo lo miraba y sentía que en cualquier momento iba a derrumbarse, pero lo que hizo me sorprendió todavía más. «Pensé en demandarlas», dijo de pronto con la voz ronca. «Pensé en llevarlas a los tribunales, que un juez me escuchara, que les obligara a devolverme cada centavo». Se me heló la sangre. La idea de verlo a él, a mi propio hijo, enfrentándome en un juzgado, era demasiado para mí. «Pero entonces», continuó, «pero no. ¿Para qué? El dinero ya se fue. La casa nunca existió. ¿Qué gano con eso? Mejor desaparezco de sus vidas y ya está». Me quedé sin palabras. Lo miré fijamente, tratando de entender si realmente hablaba en serio. Y lo hablaba. En sus ojos había algo roto, una decisión firme que yo nunca había visto en él. «Hijo», le dije entre sollozos, «no digas eso. No puedes apartarte de tu familia». Pero me ignoró. Tomó su maleta, esa misma que había traído con la ilusión de regresar a su casa, y la cargó como si pesara toneladas. En ese momento apareció Alicia, que había escuchado parte de la discusión. Con la voz alzada y llena de rabia le gritó: «Eres un egoísta, Enrique. No piensas en tu sobrino. ¿Acaso no ves que todo lo que hizo mamá fue por él?». Yo asentía, como reforzando sus palabras, queriendo que él entendiera. Pero Enrique se detuvo, nos miró a las dos y dijo con frialdad: «Yo no traje a ese niño al mundo. Yo no lo abandoné. Yo no tengo por qué cargar con errores que no son míos. Mi sacrificio fue para tener mi casa, mi futuro, no para que ustedes lo repartieran sin mi permiso». Alicia lloraba y le respondía: «Claro, porque solo piensas en ti, en tu casa, en tu comodidad. ¿Y qué hay del niño? ¿Qué culpa tiene él?». Yo trataba de mediar, pero era inútil.
Enrique estaba decidido. Con la voz firme nos dijo: no quiero volver a verlas. No quiero llamadas, no quiero excusas. Si para ustedes fui solo un cajero automático, entonces ya no lo seré nunca más. Ese fue el golpe final. Vi cómo abrió la puerta y se marchó sin mirar atrás. Ni siquiera volteó para vernos una última vez. El sonido de la puerta al cerrarse retumbó en mi pecho como un trueno, y en ese instante supe que lo había perdido. Esa noche, Alicia seguía llorando y maldiciéndolo, repitiendo que era un egoísta, que no pensaba en nadie más que en él. Yo, en cambio, me refugié en mis justificaciones. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que estaba actuando con orgullo, que tarde o temprano regresaría. Me repetía que era imposible que un hijo dejara a su madre para siempre, que la sangre pesaba más, que ya se le pasaría el enojo. Se le va a enfriar la cabeza, me dije en voz baja mientras me servía un café que nunca me tomé. Él no puede vivir sin nosotros, va a volver. Los días pasaron y yo seguía convencida de eso. Cuando Alicia me preguntaba llorando si Enrique realmente nos iba a dejar, yo le respondía que no, que era solo cuestión de tiempo, que pronto tocaría la puerta como siempre. Pero en el fondo, en lo más hondo de mi corazón, había una voz que me decía que esta vez era diferente, que Enrique no estaba actuando en caliente, sino que realmente había tomado una decisión definitiva. Yo trataba de callar esa voz, pero me perseguía día y noche. Recuerdo que incluso llegué a decirle a algunas vecinas que mi hijo estaba exagerando, que había perdido la paciencia, que no entendía el sacrificio que hicimos aquí mientras él estaba allá. Me escudaba en eso, en que era joven y orgulloso, en que con el tiempo lo vería de otra manera, pero mientras más repetía esas excusas, más vacía me sentía. La imagen de Enrique cargando su maleta y saliendo sin mirar atrás me atormentaba cada noche. Y aunque lo negara, sabía que en ese instante había sellado su decisión: desaparecer de nuestras vidas. Yo me aferraba a la idea de que los hijos siempre vuelven, de que el enojo no dura para siempre, de que tarde o temprano tocaría mi puerta con lágrimas en los ojos, dispuesto a perdonarme. Esa esperanza era lo único que me mantenía de pie en esos primeros días después de su partida. Pero la realidad, la cruel realidad, es que Enrique no volvió. Han pasado ya 5 años desde la última vez que vi a Enrique. 5 años desde que cerró la puerta de la casa con aquella frialdad que todavía me quema en la memoria. Y aunque sigo respirando, aunque sigo levantándome cada mañana, la verdad es que dentro de mí algo murió aquel día. Al principio, lo confieso, esperaba su regreso con ansiedad. Los primeros meses después de que se fue, cada vez que sonaba el teléfono corría con la esperanza de que fuera él. Cada notificación en el celular me hacía latir el corazón más rápido. Pero no eran más que llamadas de vecinas, de familiares lejanos o de Alicia pidiéndome algo. Nunca era Enrique. Le mandé mensajes, muchos, al principio largos, explicándole que lo entendía, que se había enojado, pero que yo no podía dejar sola a su hermana, que lo había hecho por necesidad, por amor, por proteger lo que yo creía más débil. Ninguno de esos mensajes fue contestado. Más adelante, cuando vi que no respondía, empecé a enviarle solo frases cortas: te extraño, llámame hijo, aquí te espero. También quedaron en silencio. Las fiestas fueron lo peor. Cumpleaños, Navidades, Año Nuevo, siempre había una silla vacía en la mesa. Al principio le guardaba su lugar, convencida de que en cualquier momento entraría por la puerta con esa sonrisa cansada pero sincera que siempre tuvo. Pasaban las horas y la silla quedaba vacía, los platos intactos. Alicia trataba de convencerme de que dejara de hacer eso, que no iba a regresar. Pero yo me aferraba como una tonta a la idea de que el amor de un hijo era más fuerte que cualquier enojo. Con el tiempo entendí que no, que a veces el dolor es tan grande que ni la sangre puede reparar lo roto.
Recuerdo una Navidad, la tercera sin él, en la que lloré toda la noche. El niño de Alicia corría feliz con sus regalos, ella reía, pero yo me sentía en una oscuridad profunda. Levanté mi copa para brindar y lo único que pensé fue, debería estar aquí, este lugar es suyo, y no está. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y lloré como no lo hacía desde que era joven. Hoy, 5 años después, no sé nada de Enrique. No sé dónde vive, si está bien, si tiene trabajo, si formó una familia. No sé siquiera si me recuerda. Y esa incertidumbre es un dolor que no se va nunca, porque es peor que la muerte. Al menos si hubiera muerto, sabría dónde llorarle, sabría que ya no volvería porque la vida se lo arrebató. Pero no. Mi hijo está vivo, en algún lugar, respirando, caminando, viviendo. Y simplemente decidió no compartir nada de su vida conmigo. Esa es mi condena. He tenido mucho tiempo para reflexionar y hoy puedo decirlo con claridad. Lo perdí por mi egoísmo. Yo lo traicioné. No hay otra palabra. Él confió en mí, en sus propias palabras me entregó su futuro, y yo lo destruí para proteger a otra. Y aunque yo siempre dije que lo hacía por ser buena madre, la verdad es que fui una madre egoísta. Preferí a mi hija menor, la que estaba conmigo, la que yo veía llorar, sin pensar en el sacrificio silencioso que hacía mi hijo a miles de kilómetros. Yo nunca debí mentirle, nunca debí aprovecharme de su esfuerzo, porque no fue poco lo que él dio. Dio su juventud, su salud, sus sueños, sus ganas de vivir. ¿Y para qué? Para que yo lo convirtiera en sostén de una familia que no era la suya. Para que yo me inventara fotos falsas y engaños que solo sirvieron para hundirlo en la decepción. Me miro al espejo y me doy asco. Sí, lo digo con todas sus letras. Me da asco pensar en la mujer que fui. Y aunque trato de convencerme de que lo hice por amor a Alicia, ya no me sirve esa excusa. Porque el amor verdadero no traiciona, no roba, no engaña. Y yo hice todo eso. Hoy vivo con la culpa como una sombra que no me abandona. A veces me despierto en la madrugada pensando que escuché su voz, que lo escuché llamarme mamá otra vez. Me levanto, camino por la casa y recuerdo que no está, que probablemente nunca más estará. He intentado pedir perdón en silencio, como si mis palabras pudieran volar hasta donde él esté. Le hablo en mis oraciones, le digo que lo siento, que daría lo que fuera por retroceder el tiempo y hacer las cosas bien, pero sé que no me escucha, y aunque lo escuchara, tal vez ya es demasiado tarde. 5 años parecen poco cuando los dices, pero son eternos cuando vives con un vacío así. Mi nieto ha crecido. Alicia sigue adelante, pero yo me he quedado atrapada en aquel día en que Enrique se fue sin mirar atrás. Me he quedado en la imagen de su espalda alejándose y de mis lágrimas inútiles cayendo al suelo. Tal vez ese sea mi castigo, vivir cada día con la certeza de que lo perdí para siempre, que ya no tengo hijo, no porque la vida me lo quitara, sino porque yo misma lo alejé. Y aunque nadie me juzgue en voz alta, yo sé que soy culpable. Culpable de traicionar al único hijo que me dio todo lo que tenía, y que a cambio solo recibió mentira y dolor. No sé si algún día volverá, si la vida nos dará otra oportunidad. Pero lo que sí sé es que si no lo hace, me iré de este mundo con la culpa intacta, y tal vez eso sea lo justo. Pagar cada día con el dolor de haber perdido a Enrique para siempre. Pero ahora me gustaría leer tu opinión. ¿Crees que hice mal? ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Enrique o en mi lugar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Déjame tu respuesta en los comentarios, estaré leyéndote. Y no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video por todos lados. Hasta la próxima.